El día de hoy vamos a hablar de lo que realmente necesitas para poder comprar tu casa, pero nadie te lo dice. ¿Qué es lo más importante? Lo primero que todos debemos tener para comprar una casa. No es el dinero, no es el crédito, no es el empleo. Yo he ayudado a personas a comprar sus casas en Estados Unidos y puedo decirte que en algunos casos el perfil crediticio, el perfil como comprador es excelente y sin embargo la compra ha sido una verdadera pesadilla, porque esa persona, esas personas que compraron su casa, nunca interiorizaron el punto número uno que se requiere para comprar una casa. Y nadie te lo va a decir. Y esta es una de las razones por las que me gusta tanto este negocio, porque en la compra-venta de las casas sale lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Así es como lo estás escuchando. Cuando las personas están involucradas en el negocio inmobiliario, ya sea como compradores, como vendedores, como agentes de bienes raíces y otros miembros que participan en la operación, la casa de títulos, procesadores, analistas, bancarios, este proceso de compra de casa específicamente a ti como comprador requiere que seas la mejor versión de ti mismo, que no te conformes con el promedio, que seas consciente de tus debilidades, porque en el proceso, amigo mío, todo esto va a salir, las emociones están a flor de piel, hay presión de todos lados, empezando por presión familiar, hay un estrés en la familia, hay personas que no pueden dormir, el vendedor quiere sacar el máximo de la casa, tú como comprador quisieras pagar el mínimo. Es una verdadera batalla de emociones y ni siquiera con el otro, contigo mismo, en tu hogar y en tu mente. Por eso es muy importante que cuando vas a comprar tu casa estés psicológicamente preparado para ser la mejor versión de ti mismo. Porque típicamente cuando hablamos o cuando te hablan de cómo comprar tu casa, todos tenemos la vista puesta en habilidades financieras, en conocimiento del mercado, en las tasas de interés, la bolsa de valores. Pero si tú crees que la compra se trata solamente de números y un procedimiento legal, estás muy lejos de la realidad y muy lejos de comprar tu casa con éxito. Las habilidades interpersonales son la gran diferencia entre los hombres de éxito y el resto, entre los millonarios y todos los demás. El día de hoy puedes encontrar en internet, incluso en TikTok, un montón de calculadoras para poder saber cuál va a ser tu pago mensual, incluso cuáles pueden ser los intereses, cuáles van a ser los impuestos que vas a pagar, todos los costos, los números. Hay un montón de canales que te dicen, por cierto, algunos con mayor certeza que otros. También te dicen cómo calcular el ahorro si pagas determinada cantidad de dinero al mes o al año, cuánto te vas a ahorrar en intereses a través de los años, cómo puedes pagar esa casa en un número determinado de años en lugar de 30 y todo lo que te vas a ahorrar. Pero lo que nadie está ahí contigo, acompañándote para realmente decirte, para que realmente sepas es qué tan realistas son esos números. ¿Cómo estás calculando el valor de tu seguro, de tus impuestos? ¿Estás considerando un pago por asociación de reparaciones si se trata de una propiedad de inversión, ya sea para vender o para rentar? Pero más importante aún, nadie te dice y tal vez tú no tienes claro que se trata de una inversión para tu futuro, para tu familia. Te dejas llevar por esa ola de noticias y de videos donde todo lo que hablan es en números y nadie te dice lo importante que es tu estado emocional cuando vas a comprar. Y peor aún, cuando caes en esas crisis temporales, las personas que están a tu alrededor no te pueden ayudar porque no están preparadas para ayudarte psicológicamente y darte el apoyo que necesitas para salir adelante. Y por qué no, de pronto un buen jalón de orejas para que
caigas en razón y sigas trabajando por tu propio futuro, por tu propio beneficio, que no te dejes vencer, que no te dejes engañar por tu propia mente. Si acaso cae en algún momento de debilidad o de mentalidad negativa. Esto es mucho más importante de lo que parece, pero incontables veces lo he visto en los cientos de casos que he manejado con las personas que he ayudado a comprar su casa y que constantemente me llaman para que les ayude en la compra de su casa. Incontables veces me he topado con compradores que se sienten abrumados porque los requisitos que deben cumplir para obtener el préstamo hipotecario de su casa les parece que son demasiados. Y como te decía en un principio, hay compradores que tienen todo, tienen el dinero, tienen el empleo, tienen un buen crédito y tal vez en algunos casos esto es incluso más complicado para ellos porque creen que esto es suficiente. Creen que como ellos saben que son excelentes clientes, automáticamente el banco lo debe saber. El banco lo debe reconocer porque tienen un puntaje arriba de 800. ¿Y por qué me están entonces pidiendo un comprobante de agua de algún servicio donde digo ahora no es suficiente mi puntaje casi perfecto, banco, ¿cómo te atreves a pedirme eso? Y esto en ocasiones parece casi increíble, parece impensable, pero esto ha puesto compras de casas, ha puesto aprobaciones de crédito en riesgo, porque ese comprador internamente no es capaz de liberarse de esa mentalidad negativa de yo no tengo por qué darles nada, yo no tengo por qué decirles nada y ese banco me va a conocer y ese banco se va a sentir mal porque no van a hacer negocio conmigo y no se dan cuenta que lo que está en juego es su propio futuro, es su propia casa. Los bancos están listos para darle el crédito a alguien más si tú no calificas. Ellos ya tienen a quién prestarle ese dinero. Lo que tú hagas o dejes de hacer al banco no le va a afectar absolutamente nada. Y eso es una triste realidad. No es que esté de acuerdo con ellos, no es que esté del lado de nadie, simplemente es una realidad. Algo tan sencillo como un estado de cuenta bancario, como un extracto, se puede volver una verdadera pesadilla. Por ejemplo, en el caso de nosotros latinos, te hablo, por ejemplo, mi caso real que me sucedió con el Chase. Yo abrí una cuenta para mí, una cuenta de cheques en una sucursal de Banco Chase en Hialeah. Los que conocen Miami saben que en Hialeah fundamentalmente se habla español. Entonces yo fui a este Banco Chase a abrir una cuenta de cheques y la persona que me estaba atendiendo, sin preguntarme, hablamos en español, pero sin preguntarme, definió que mi cuenta debía ser generada y manejada totalmente en español. Eso significó que mis estados de cuenta llegaban automáticamente en español, lo cual sinceramente me parecía un poco incómodo porque a veces incluso en los grandes bancos, en las grandes empresas, no se diga en las grandes televisoras hispanas en Estados Unidos, las traducciones a veces no son las más confiables, no son las más adecuadas. Entonces yo prefiero hacer todo en inglés. Sin embargo, esta cuenta yo la dejé en español por muchos años y esto nos sucede a veces a varias personas que como hispanos tal vez tampoco nos preguntan o tal vez sí te pueden preguntar si prefieres tus estados de cuenta en español y esto te parece muy cómodo, le dices que sí, pero para efectos de hipotecas tus estados de cuenta en español no sirven, no funcionan. Por eso, este tema de los estados de cuenta para muchos puede ser algo muy tonto de cómo el banco se atreve a no aceptar mis estados de cuenta si son de el gran banco Chase y es de uno de los bancos principales de Estados Unidos. ¿Por qué el banco no reconoce mis estados de cuenta en español? Lamentablemente, en Estados Unidos las hipotecas no pueden, en general, te soy sincero, no sé si sea esto por ley, pero los bancos no las aceptan en otro idioma que no sea el idioma inglés, por ejemplo, en español.
Con este caso, te puedo dar dos ejemplos reales de clientes míos. El cliente número 1 compró su casa conmigo, yo le ayudé a hacer su préstamo. Uno compró su casa conmigo, yo le ayudé a hacer su préstamo. Este cliente no tenía ni tiene número de seguro social, no tiene permiso de trabajo, no tiene estatus migratorio, no tiene empleo, tampoco trabaja de forma independiente en Estados Unidos. Pero cuando llegó este momento de comprar su casa, hubo un gran estrés porque debido a todo lo anterior que te comento, lamentablemente las personas que trabajan en el banco muchas veces no tienen el conocimiento y la experiencia para dar un crédito hipotecario a personas sin seguro social, sin estatus migratorio, sin empleo. Lamentablemente los trabajadores del banco muchas veces no va a tener la experiencia y peor aún si se trata de un gran banco, no van a tener el conocimiento para interpretar las leyes correctamente y poder dar un préstamo a estas personas que no reúnen todos esos requisitos, pero sí reúnen otros porque tienen un buen ingreso, porque tienen un buen ahorro, porque tienen un buen puntaje crediticio y sobre todo, como en el caso de este cliente mío, tienen la actitud mental positiva necesaria para hacer todo lo que necesitan para cubrir los requisitos del banco. Por eso este cliente, aunque tenía sus estados de cuenta en español, cuando yo le pedí que los consiguiera en inglés, fue a su banco y le dijeron que no era posible cambiar los del pasado, pero sí los del futuro y que a partir del siguiente mes los iban a cambiar. En ese momento fue un gran estrés que por errores del banco que estaba tramitando el préstamo de mi cliente, el cierre, la firma de la casa se atrasó 2 semanas. Eso fue un estrés impresionante para todos. El vendedor quería cancelar la venta, los agentes querían cancelar también la venta porque no soportaban más el estrés de tener que esperar 2 semanas más después de que habíamos esperado tanto tiempo y aparentemente no había sucedido nada. Incluso el banco por lo menos 3 veces había denegado el crédito. Lo que no se esperaba este banco es que estaban lidiando conmigo, que tengo más de 20 años de experiencia en temas legales, en temas comerciales, en negociaciones internacionales. No tenían ni idea quién era la persona que les estaba tramitando ese préstamo. Afortunadamente, mi cliente en todo momento confió en mí e hizo todo lo que yo le decía. Entonces, al atrasarse el cierre 2 semanas, en ese lapso de tiempo, en esas 2 semanas, el banco emitió el nuevo estado de cuenta en español. Y esa fue nuestra salvación, que el cliente hizo lo que yo le pedí, hizo lo que tenía que hacer, se dio cuenta que lo más importante para su compra era la actitud de lucha, de empuje, de no darse por vencido. Eso es lo que no te va a decir nadie, todo el mundo te va a hablar de números y no te dice que cuando lleguen estos momentos de duda, de soledad, de incertidumbre, tienes que seguir luchando, tienes que seguir empujando con todo y tu miedo, con todo y tu inseguridad, con todo y esas indecisiones, tienes que seguir adelante. Y este cliente lo hizo. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu 10ª casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos. Y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. El cliente número 2, del cual vamos a hablar hoy, es un cliente que tenía todo, como comentaba anteriormente. Tenía un buen empleo, tenía un puntaje de crédito arriba de 800 puntos
y estaba colocando, escucha esto, un 40% del valor de la compra. Aquí ya muchos agentes de bienes raíces cometen el error de creer que porque va a poner el 40% de pago inicial, automáticamente cualquier banco le va a aprobar el crédito. Los créditos hipotecarios no funcionan así. Así el préstamo sea solo de un 5%, de un 10%, las personas deben cumplir, los compradores deben cumplir todos los requisitos que se les piden. A este cliente número 2, igual que al cliente del ejemplo anterior, también se le pedía que tradujera los estados de cuenta al inglés. Pero este cliente decidió no hacerlo y se dedicó por semanas y semanas a quejarse de por qué el banco le estaba pidiendo eso, de cómo se atrevían, que si no veían que todo ese dinero era de él, que él había entregado todo lo que se les estaba pidiendo, por qué se atrevían a pedirle los estados de cuenta en inglés. Y peor aún, 3 días antes del cierre, volvió a decir este cliente que por qué el banco se atrevía a pedir este documento en inglés. No veían que él ya había hecho todo lo que le pedían. No veía el banco, la gente del banco, cómo se atreven si él ya tiene todo. Y seguía tratando de negociar que se le disculpara esta condición, que no se la pidieran más. No quería solicitar las traducciones. Y a este punto ya no era posible traducir esos estados de cuenta, esos extractos bancarios al español, porque en 2 días no lo iba a lograr. Y sin embargo, él seguía tratando, porque era muy probable que en 2 días no lo iba a poder lograr. Sin embargo, en lugar de intentarlo, este cliente seguía tratando de negociar y diciéndole al banco: yo estoy dispuesto a continuar, yo estoy dispuesto a que tu banco me prestes dinero si me dejas de pedir esas traducciones. Como si al banco le importara medio kilo de pepino prestarle el dinero a este cliente o a cualquier otro, al que sigue. La línea para pedir préstamos a los bancos es mucho más larga de lo que a veces pensamos. Al banco no le importa. Si tú no reúnes los requisitos, el banco voltea la página y le presta al que sigue. Pero eso es muy importante que nosotros como clientes lo veamos y lo interioricemos para que no caigamos en este error de creer que podemos negociar las condiciones. Por el contrario, debemos mantener nuestra mente muy fija en el objetivo. Debes mantener la mente fija en tu casa, en el futuro de tu familia, no en tratar de negociar condiciones ni con el banco, ni con los vendedores. Obviamente, tratar de que el negocio sea lo mejor posible, pero estar consciente que tenemos que ceder y en el caso de las condiciones para cumplir los requisitos de aprobación de un préstamo, mayormente no van a ser negociables. Por eso, en estos casos, en este mismo ejemplo de un estado de cuenta que se requiere en inglés, hablamos de 2 clientes totalmente opuestos. Uno que parece que no tiene nada, uno que parece que va a perder, uno que parece que no tiene posibilidades, pero tiene la actitud mental positiva y tiene todo lo que necesita para seguir adelante y lo logra. Y por otro lado, tenemos otro cliente que tiene todas las posibilidades de ganar, pero tiene una actitud terrible que le está afectando su propio negocio, su propio futuro, y muy probablemente no consiga esa casa, porque está lleno de una actitud mental negativa, de miedo y de inseguridad. Por eso, cuando decidas comprar tu casa, debes preguntarte a ti mismo: ¿de qué lado vas a estar tú? Y si quieres estar del lado de los ganadores y quieres comprar tu casa, te invito a ver el siguiente video.